Hola a todos, yo soy Natalia Badía. Bienvenidos a un nuevo video de la Academia de Idiomas Smart. ¿Eres de los que confunde el passé composé y el imparfait? ¿Eres de los que incluso no sabe cómo se utilizan? Pues este video es para ti. Al final vas a saber cuál es la diferencia entre el passé composé y el imparfait y serás un experto contando historias del pasado. Cuando vamos a hablar del pasado hay dos tiempos fundamentales, el passé composé y el imparfait. Pero, ¿cómo los diferenciamos? El passé composé lo vamos a utilizar para hechos concretos y precisos del pasado. En cambio, el imparfait lo vamos a utilizar para describir hechos del pasado. ¿Y gramaticalmente cómo se diferencian? El passé composé, como su nombre lo indica, es un tiempo compuesto. Esto quiere decir que tiene un auxiliar y un verbo. En cambio, el imparfait es un tiempo simple. Pero, ¿cómo hacemos una frase en passé composé? Sencillo, debemos tener auxiliar être u avoir y participio pasado, que es el pasado del verbo. Así que ustedes se preguntarán, ¿cómo saber cuándo tengo que utilizar être o avoir? Para hacer uso del auxiliar être tenemos que tener en cuenta 15 verbos, que son llamados les verbes de la maison. ¿Y por qué se llaman verbos de la maison? Porque son verbos de movimiento. Los verbos de la maison son los siguientes: arriver, partir. Entrer, sortir. Monter, descendre. Naître, mourir. Aller, venir. Devenir, tomber. Passer, retourner. También con este auxiliar être debemos tener en cuenta los verbos pronominales, los verbos que utilizamos para hablar de la rutina. Por ejemplo, se lever, se réveiller, se doucher, se maquiller, s'informer, etc. Por último, con este auxiliar debemos tener en cuenta algo que se llama la concordance u l'accord. ¿Qué quiere decir esto? Debemos poner una E al participio pasado si el sujeto es femenino y debemos poner una S al participio pasado si el sujeto es plural. En cambio, si queremos conjugar con el auxiliar avoir, es mucho más sencillo. ¿Por qué? No tenemos que tener en cuenta los verbos de la maison ni los verbos pronominales. Es decir, vamos a conjugar el resto de los verbos. Veamos algunos ejemplos para entender mejor el tema. Si quiero decir algo en passé composé, como por ejemplo, llegué temprano a casa, voy a decir je suis arrivé tôt à la maison. Como se dan cuenta, en esta frase utilicé el verbo arriver, que es un verbo de la maison. Por lo tanto, lo voy a conjugar con el auxiliar être. Je suis arrivé. Y al final le agrego una E porque yo soy la persona que está haciendo la frase y soy mujer, así que hago la concordance del femenino. Hagamos otro ejemplo. Digamos que quiero decir yo viajé a Canadá. Lo diría j'ai voyagé au Canada. En este caso hago la frase con el auxiliar avoir, ya que el verbo voyager no pertenece a los verbos de la casa ni es un verbo pronominal. Y no le hago la concordance. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos una frase con imparfait? Para comenzar, debemos saber que los verbos en imparfait se forman con la base de nous en presente. Es decir, vamos a tomar el verbo, lo conjugamos con nous en presente y agregamos las siguientes terminaciones. Je, AIS. Tu, AIS. Il, elle, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il, elle, pluriel, AIENT. Por ejemplo, vamos a tomar el verbo prendre. Lo vamos a conjugar en presente con la base de nous, quedaría nous prenons. Y a este le vamos a quitar esa terminación ONS y agregamos la terminación del imparfait. Así que si quiero utilizar la primera persona, quedaría je prenais. Aunque para el verbo être hay una excepción. Este tiene una base particular. En este caso, la base es ET y agregamos las terminaciones. Veamos también algunos ejemplos para entender mejor. Como mencioné anteriormente, el imparfait lo vamos a utilizar para describir acciones del pasado. Así que si quiero decir, cuando era pequeña yo jugaba con mis amigos, la frase quedaría así. Quand j'étais petite, je jouais avec mes amis. Como ven, en la frase anterior utilicé el verbo être y jouer y tienen la terminación AIS
porque es la que pertenece a la primera persona del singular. Otro ejemplo, ahora voy a decir, en mi infancia mi padre trabajaba y mi mamá se ocupaba de nosotros. Esta frase quedaría así. Dans mon enfance, mon père travaillait et ma mère s'occupait de nous. En este caso, como estoy hablando de mi papá y mi mamá, la terminación del verbo en imparfait es AIT, ya que es la que pertenece a la tercera persona del singular. Recapitulemos, si queremos hablar del pasado, de situaciones del pasado, vacaciones anteriores o incluso de épocas pasadas, vamos a utilizar dos tiempos claves, passé composé, imparfait. ¿Cómo los diferenciamos? Passé composé para acciones cortas, precisas y cronológicas. Imparfait para descripción del pasado o para hábitos del pasado. Daré fin a este video con una frase utilizando los dos tiempos y la idea es que tú identifiques cuáles son las frases en passé composé y en imparfait. Quand j'étais petite, j'habitais chez mes grands-parents. Mais un jour, tout a changé. Mes parents ont trouvé un meilleur emploi et nous avons déménagé. J'allais à l'école et j'ai joué avec mes amis de l'école. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya quedado claro la diferencia entre el passé composé y el imparfait y que ahora seas un experto contando situaciones del pasado. Y recuerda, pense smart.